Hola amigos, bienvenido otra vez a un nuevo video. En este caso vamos a estar testeando las bobinas de un coche. En este caso es una bobina de 3 pines. Es una bobina de Peugeot 1.6 Turbo THP. Sí, pero también aplica para los modelos 1.6 y los modelos 1.4, tanto como Peugeot, Citroën, Mini Cooper y BMW. Básicamente los motores EP6, ¿sí? Aplican todo este tipo de bobinas. Lo que vamos a estar chequeando con el multímetro es primero si tienen continuidad, si tienen algún corte, y también vamos a estar chequeando el voltaje, que eso también puede variar dependiendo del desgaste de cada una. Y bueno, vamos a proceder con el video. En este caso tenemos una bobina nueva y una bobina usada. Bien, yo lo que voy a utilizar es este cable porque el conector del tester o el multímetro no llega al final de la bobina donde hace contacto. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el cable y medirlo bueno, de este lado y aquí donde está el tema del conector de la tierra. Ahora voy a estar explicando cuál es el tierra, cuál es el positivo y el negativo. Bien, bueno, lo primero que vamos a probar es si tienen continuidad. Lo que vamos a utilizar es el tester, el multímetro, y lo que vamos a hacer es llevarlo a continuidad. Bien, en este caso yo lo coloco en el pitido y vamos a estar chequeando los pines que están abajo de la bobina, y este sería el negativo y este sería el positivo. Así que bueno, vamos a estar chequeando esto como en primera medida para ir descartando defectos de la bobina, ¿verdad? Vamos a estar chequeándolo. Perfecto. Muy bien. Esta es la bobina nueva. Vamos con la bobina usada. Listo, perfecto, en buen estado. En principio sería eso. Lo que vamos a hacer ahora es chequear los ohms de tanto una como otra. Acá existe una escala. Por lo general las bobinas, si tienen una escala entre 5 y 9 ohms, significa que están en buen estado, que pueden ser utilizadas en el coche. Eso va a variar mucho porque en este caso, por ejemplo, estamos probando bobinas de Peugeot 308 THP 1.6 Turbo. Tiene 4 cilindros, por ende 4 bobinas. Entonces, puede ser que una esté diferente a la otra. Es decir, que por ejemplo, una te dé 5, la otra te dé 5.34, la otra te dé 6. Eso puede existir. Lo que no puede existir es que sea de un rango menor a 5 y mayor a 9. Es decir, que si tenemos una bobina que tiene 4,3, ya ahí tenemos un defecto. O una bobina que tiene 10,20 o más de 10 o más de 9, ya ahí también puede generar otro problema eléctrico, ¿sí? Tenemos que estar atentos obviamente a los efectos que da el coche para darnos cuenta de bueno, qué tipo de bobina es la que hay que cambiar y la que está fallando. También tienen otros videos míos cómo chequear las bujías, que también es muy importante, que a veces bueno, uno dice son las bobinas que están fallando, y sin embargo no son las bobinas, son las bujías. O a veces es viceversa, dicen no, pero las bujías están mal, pero las bujías están bien porque las cambiaste hace poco y no tienen ningún problema, y sí bueno, tenés el defecto en las bobinas. Bueno, vamos a chequearlas. Vamos a colocar el multímetro en la escala más alta, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizar el cable, como ya les mencionaba anteriormente, porque el pin del multímetro no entra al final. Así que bueno, ahí lo ven el conector. Así que vamos a conectar el cable. Y vamos a probarlo bien
con el pin superior, no con estos dos. Obviamente que si lo tocan no hay ningún tipo de problema. El tema es que no le va a dar ningún tipo de voltaje y le va a dar nulo. Tenemos que chequearlo en el pin superior. A ver si lo está chequeando. Bien, ahí tenemos 613, 612, 610, 621. Como ven, está dentro de la escala prevista y está en buenas condiciones. Obviamente estamos hablando de una bujía nueva, ¿no? Perdón, de una bobina nueva. Es una bobina Delphi, que es la que traen por defecto los coches. Bueno, ahora vamos a chequear la bobina vieja. En un extremo ponemos el pin del tester o el multímetro y con el otro nos vamos al superior. Bien, ahí nos da, a ver si lo podemos mejorar. Ahora sí, 6.2, o sea que está dentro de los parámetros. Vamos a sacar, vamos a chequear de nuevo. Bien, perfecto. Sigue estando dentro de los parámetros. Recuerden que por lo general se utiliza entre 5 y 9 ohms. Si está dentro de esa escala es porque las bobinas están en buen estado. Si te gustó el video, compartilo, dame un like y comentalo. Muchas gracias por verlo.